noches, bienvenidos a nuestro desacuerdo. Este domingo vamos a hablar de la democracia, vamos a hacer una evaluación de la democracia a 40 años de la reconquista de nuestra democracia. Este va a ser un programa especial íntegramente, mejor dicho, dedicado a este tema. Son 40 años que se cumplen mañana 10 de octubre, con la salida del último presidente militar Guido Vildoso y la llegada de Hernán Siles Zuazo, civil y líder de la Unión Democrática Popular de la UDP. Ese ha sido un gobierno tremendamente complicado, como todos lo saben. La UDP, el gobierno con la crisis económica más aguda de la historia contemporánea que hubo en Bolivia. Desde Hernán Siles Zuazo hasta Luis Arce, 11 gobiernos democráticos. Uno de facto, el de Yanine Áñez, que afortunadamente duró muy poco tiempo, que tuvo una presión interna muy fuerte, una presión internacional también muy fuerte para que volvamos a ese carril democrático. Yo creo que el gobierno de Yanine Áñez no impidió que Bolivia siga, digamos, bajo esa racha democrática que fue, en todo caso, en toda su historia, la más larga y plena que se ha vivido hasta la fecha. Es así que vamos a hablar esta noche sobre las características de nuestra democracia, de sus periodos históricos y de las consecuencias estructurales que hemos vivido después de esta libertad. Así que quédese con nosotros, que tenemos un programa muy interesante. La democracia boliviana ha sido un tiempo de enormes realizaciones. En 1976, fecha del último censo antes de la llegada de la democracia, la pobreza del país era del 85% y en el área rural del 98%. Hoy, la pobreza es del 36.6%, es decir, se ha reducido en más de la mitad. En 1989, la tasa de indigencia en las ciudades era del 30%. Hoy la pobreza extrema urbana es del 6%. En los años 80, Bolivia tenía unos 100.000 estudiantes universitarios, lo que representaba el 1.6% de la población general. En la actualidad, hay casi 600.000 universitarios, que son el 5.4% de la población total. No importa qué indicadores revisemos, en todos encontraremos una mejora fundamental. El periodo democrático coincide con la época de mayor desarrollo de la historia del país. Y no es una casualidad, solo en democracia la inversión estatal y la redistribución de la riqueza deben ser amplias y accesibles para todos los sectores. Sin embargo, el 2018, de acuerdo al Latinobarómetro, solo el 53% de los bolivianos consideraba que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno. El promedio latinoamericano era del 48% de apoyo a la democracia. Bolivia solo estaba levemente por encima. Volvemos a nuestro desacuerdo. Como lo hemos anunciado antes, vamos a hablar esta noche, hacer una suerte de evaluación de los 40 años de la recuperación de nuestra democracia. Voy a empezar presentando a mis invitados. Fernando Molina, periodista y escritor, tiene un libro sobre este periodo. Muy buenas noches, Fernando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros esta noche también Claudia Peña. Claudia Peña es comunicadora, es escritora, parte de los movimientos feministas, ha sido ministra de Autonomías y ha trabajado muchísimo este tema. Buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos. Con nosotros también José Luis Exeni. José Luis Exeni, autor, comunicador, escritor también, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ha escrito un libro sobre la democracia pactada. Así que bueno, estamos esta noche con tres expertos sobre el tema y voy a empezar con Fernando. Fernando, el 10 de octubre del 82 se recupera la democracia, jura Hernán Siles y Bolivia comienza a respirar un nuevo momento, una nueva época que ha marcado definitivamente la historia de nuestro país de forma definitiva, creo. ¿Cómo se vivía ese momento, Fernando? Bueno, había un ambiente de esperanza en la población boliviana. Quizá con la excepción de la clase más alta, de la élite, que veía con aprehensión la presencia del Partido Comunista de Bolivia en el primer gobierno democrático. Se esperaba que la democracia fuera capaz de resolver la crisis económica, que ya se arrastraba por varios años, porque la crisis empezó en 1976, es decir, en el último periodo de Banzer. Y ya había golpeado durante todo ese tiempo a la población boliviana. Entonces había
el deseo de que los gobernantes civiles sean capaces de reencauzar la economía del país. El movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, que era parte fundamental de la UDP, había jugado un poco con ese sentimiento para presionar para que el poder volviera al Congreso de 1980, de los militares al Congreso de 1980 y directamente a Siles y Jaime Paz, en lugar de convocarse a una nueva elección. Y entonces para eso movilizó a la población detrás de la consigna de "el hambre no espera". En septiembre de 1982 hubo una manifestación muy importante para la época con esa consigna que marcaría, digamos, la demanda popular, ya no a los militares, sino a la propia UDP. Entonces eso muestra que tanto el MIR como el conjunto de la coalición gobernante no era muy consciente del monstruo con el que se estaba por enfrentar, ¿no? Creía que lo iba a dominar más fácilmente, en 100 días, dijo Siles Suazo, ¿no? Y luego comenzó un proceso que sería terrible para la izquierda y también crítico para la democracia, ¿no? Entonces, allá en el comienzo mismo se nota esa especie de destino que tendría el primer gobierno de la UDP, porque el primer discurso que da Siles Suazo el 10 de octubre es un desastre. Es uno de los discursos más chapuceros de asunción al mando que hemos tenido en la historia del país. A ver, sé que siempre esta es una pregunta polémica, Fernando, pero ¿a quién se le debe la recuperación de la democracia? Bueno, yo creo que en primer lugar a los trabajadores, ¿no? Al movimiento trabajador y popular que resistió a las dictaduras de una manera heroica y sistemática, persistente, ¿no? Ahora, el movimiento trabajador estaba articulado por la izquierda, tanto marxista como nacionalista, una izquierda que era mucho más diversa y estaba mucho mejor organizada que la que tenemos ahora, ¿no? Esta izquierda no solo contribuyó con mártires como los 8 miristas que murieron el 15 de enero de 1981 asesinados en la calle Harrington, aquí en La Paz, sino que la izquierda sobre todo contribuyó a la democracia dando un giro ideológico de una posición revolucionaria y antidemocrática a una defensa de este sistema de gobierno y una lucha por las libertades, ¿no? Yo creo que el que simboliza ese giro es Jaime Paz Zamora, joven revolucionario y luego ya hombre maduro democrático, ¿no? También contribuye a este proceso Siles Suazo. Tenía un talante conciliador. Siles Suazo acepta ceder un año de su presidencia para evitar que la crisis se agudizara de tal manera que pudiera poner en riesgo la democracia. Si bien también hay que reclamarle a Siles Suazo que no fue capaz de reformar las Fuerzas Armadas, no las tocó prácticamente, solamente se enjuició a García Meza, y sobre todo no hizo nada contra Banzer. Banzer quedó indemne de un proceso, de un periodo que lo tuvo a él como principal protagonista, tanto en el recorte de las libertades como crímenes terribles. Él estuvo detrás del golpe de García Meza, él estuvo detrás del crimen más grave contra un líder político que fue el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y la democracia lo dejó libre, ¿no? Y en parte eso se debió a Siles Suazo, que no quería entrar en una represión, pero también ese tono de Siles Suazo sirvió para que el primer gobierno, que fue tan complicado, no hiciera daño, digamos, a las libertades conquistadas, ¿no? Y además Siles de alguna manera estableció, ¿no?, un marco que luego sería seguido posteriormente de concertación, de reunión y diálogo, digamos, con las otras fuerzas políticas. Para finalizar contigo, Fernando, ¿en qué etapas dividirías al periodo democrático?
Bueno, hay un primer periodo que es el inicial, el que hemos conversado, es los primeros 3-4 años de democracia. Desde 1985 comienza la democracia pactada, ¿no es cierto?, con un acuerdo que se da entre la ADN y el MNR. Y la democracia pactada dura hasta el 2003, ese sería el segundo gran periodo. El 2003 cae Gonzalo Sánchez de Lozada en medio de una insurrección y comienza un periodo de transición de 3 años, donde están Mesa y Belcé, y luego desde el 2006 el largo gobierno de Evo Morales. Bueno, esto hasta el 2019. El 2019 quizá comienza una etapa de transición para salir de esa etapa que llamaremos evista en la historia, ¿no? O quizá no, eso lo veremos, quién sabe. A ver, Claudia, uno de los procesos que han posibilitado la democracia ha sido la descentralización. Tú has trabajado mucho en estos temas, que se realiza bajo la consigna que mientras más cerca estuvieran los dirigentes de las bases, muchísimo mejor, ¿no? En los años 80, como la gente que nos está viendo lo sabe, no se elegían ni siquiera los alcaldes, y yo quiero que le cuentes a la gente cómo se desarrolla esta historia, esta primera etapa que es la descentralización, ¿no? Sí, Susana, recién a partir de 1985 se empieza a elegir alcaldes, pero no se los elegía de la forma en que se los elige ahora, ¿no? Generalmente se elegía alcalde al concejal que obtuviera, del partido que obtuviera más votos, y el concejal, digamos, líder de la bancada era elegido alcalde. Entonces, en realidad no había una elección directa, ¿no? Eso se fue perfeccionando y ya a partir de la nueva Constitución se asegura un régimen electoral que garantice que el alcalde sea elegido directamente por la población. Entonces, digamos que en 1985 se da ese avance para tener gobiernos locales, lógicamente mucho más débiles que ahora en términos de presupuesto, pero sobre todo en términos de funciones y competencias. Y el año 1994 se da otro salto con la Ley de Participación Popular, ¿no? Un proyecto que surge de una manera, digamos, sorpresiva, ¿no? Que agarra a muchos sectores de sorpresa. Tomemos en cuenta que estábamos en medio neoliberalismo. El gobierno del MNR había liderado todo el tema de la capitalización, la privatización de las empresas, una reforma educativa. Entonces la Ley de Participación Popular no tiene el apoyo de los sectores sociales, de las organizaciones sociales en su implementación. Pero lo que hace la Ley de Participación Popular es llevar el 20% de la coparticipación tributaria a los gobiernos locales, ¿no? El 20% de coparticipación tributaria. Luego viene la Ley de Descentralización, que es un poco para modernizar, digamos, todo lo que estaba siendo llevado adelante por las cooperaciones de desarrollo. Ahí desaparecen las corporaciones de desarrollo a nivel departamental, como Cordecruz, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no es cierto?, Codetar en Tarija, etcétera. Y luego tenemos todo el periodo que tiene que ver con ya este impulso popular del gobierno del MAS, del gobierno de Evo Morales, donde la Asamblea Constituyente, digamos que institucionaliza la elección de los gobernadores, porque la elección de los gobernadores se da antes de que se institucionalice en la Asamblea Constituyente, ¿no? Ese fue otro gran paso, la elección de los gobernadores, junto con la primera elección de Evo Morales del año 2005. Entonces, ese es otro gran paso. Yo diría también que es muy importante todo este tema de la nacionalización de los hidrocarburos, porque antes de esa nacionalización, que significó muchos ingresos para el Estado, antes de eso, a pesar de los alcaldes poder ser elegidos por la gente, no había, digamos, demasiado interés en esos cargos, porque no había plata, en realidad, para hacer una gestión, ¿no? Es a partir de la nacionalización de los hidrocarburos y del gobierno de Evo Morales donde, con esta política redistributiva, las alcaldías multiplican por 2, por 3 y en algunos casos hasta por 8 o por 10 sus presupuestos. Entonces, esos empiezan a ser espacios realmente interesantes, ¿no?, de proyección política, pero también de
articulación, digamos, de los procesos de desarrollo a nivel local. La Asamblea Constituyente como gran hito, ¿no es cierto? Y dentro de la nueva Constitución, las autonomías indígenas, que son yo diría un símbolo central para la construcción del Estado plurinacional, y la paridad. La paridad, ¿no es cierto?, en todos los espacios legislativos y en todos los espacios de construcción de normas, me parece que son tal vez dos de los avances más importantes como fruto de ese impulso popular generalizado en todo el territorio nacional que fue la Asamblea Constituyente. Uh-huh. A ver, Claudia, voy a ir al cliché y voy a preguntarte sobre mujeres, ¿no? Uh-huh. A la mujer de la mesa le pregunto sobre mujeres. Bueno, hay una derivación, o sea, una mejora de la situación, lo has señalado, ¿no? El tema de lo de la paridad, pero digamos que también la democracia es una suerte de un reimpulso, ¿no? Un renacimiento, si tú quieres, del movimiento feminista, porque de pronto tenías otros espacios y otros momentos antes del 82, pero realmente se fortalece el movimiento feminista con digamos, con la democracia. Y entonces esto tiene efectos importantes, como lo ha señalado, en las libertades políticas de la mujer. Hoy tenemos la paridad con sus altas y bajas, retrocesos y avances, digamos, ¿no?, en cuanto a la participación de la mujer. Pero, ¿cuál es tu balance con relación a esto, ¿no?, estos 40 años de nuestra participación? Yo pienso que para las mujeres ha ido construyendo digamos algo así como correr el velo de la participación política de las mujeres, que no me parece que sea suficiente todavía. Me parece que no hay un reconocimiento respecto de lo que van trabajando y logrando y ejerciendo las mujeres desde el poder. Muchas veces se dice que las mujeres en el poder son florero, ¿no es cierto? Y eso es absolutamente mentira. Hay muchos avances a partir de las mujeres legisladoras o de mujeres concejalas, mujeres alcaldesas también. Se muestran muchos avances y muchos resultados en esas gestiones. Pero también hay que reconocer que, por ejemplo, en el movimiento universitario durante las dictaduras había también un protagonismo de las estudiantes mujeres, y en los movimientos de izquierda también había participación muy importante de las mujeres. Claro, ahora hay todo un desarrollo legislativo que nos favorece, ¿no es cierto? No solamente el tema de la paridad, sino el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que van fortaleciendo la participación política. Pero desde el movimiento feminista y también yo creo desde la sociedad en general se ve que eso es insuficiente. No solamente se trata de lo que se legisla, sino que también se trata de la necesidad de cuestionar una cultura política y un ejercicio del poder que pienso que cada vez nos está mostrando de manera más fehaciente que no va más, que no es suficiente, ¿no? Estamos viendo este último tiempo que tal vez este ejercicio tradicional del poder, que ha sufrido algunos cambios a partir de los gobiernos del movimiento al socialismo, no han sido suficientes cambios y necesitamos... O de todas maneras, o quizás no se han instituido también, ¿no? Porque de pronto tienes un ejecutivo, o de pronto miras un judicial que si bien logra estas elecciones paritarias, pero ves un sistema judicial sin una mirada feminista tremendamente patriarcal, ¿no? Y además, Susana, donde la paridad no es un mandato de ley, no hay paridad. Es decir, tiene que haber una ley que te obliga a ser paritario para ser paritario, ¿no? Y eso nos dice mucho también de lo que nos falta por avanzar, y lo que yo te decía también, el reconocimiento de los protagonismos femeninos en nuestra historia política, ¿no? Y en nuestra historia política reciente lo hemos visto de una manera evidente, más que evidente, ¿no? Con esa mesa que se instala en la Universidad Católica, por ejemplo, quienes van ahí a intentar una salida no sangrienta, una salida no trágica a ese golpe de Estado, son
mujeres las que están ahí poniendo la cara y poniendo la vida en riesgo, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante ese proceso de la manera menos trágica posible. Y eso no recibe un reconocimiento social, no recibe también un reconocimiento de su propia fuerza política. De su propia fuerza política y también de quienes dan cuenta de la historia reciente, ¿no? Ahí siempre salen protagonistas los varones, ¿no? Y dejamos de ver ese rol crucial que cumplieron, sobre todo Gabriela Montaño, al acompañar al expresidente Evo, pero sobre todo Susana Rivero y Adriana Salvatierra en esa mesa de negociación. Por ejemplo, ¿no?, el protagonismo de las mujeres en la Asamblea Constituyente, con una bancada de mujeres sumamente aguerrida, porque en Sucre quienes más sufrían la discriminación y los ataques violentos eran las mujeres de las organizaciones sociales, de los movimientos populares, que a pesar de todo no se retiraron y una vez más pusieron el cuerpo y pusieron la vida en riesgo para posibilitar ese proceso constituyente, ¿no? Las mujeres mineras en la recuperación de la democracia. Entonces, cuando nosotros decimos las mujeres son un florero en el poder, no tiene eso ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza, porque en los momentos cruciales de nuestra historia democrática han estado las mujeres ahí como protagonistas y definiendo el rumbo de nuestra historia. José Luis, a ver, la democracia no solamente se traduce, digamos, en procesos electorales, pero si no hay ellos, no se puede realizar la democracia, ¿no? Teóricos de izquierda del siglo XX, como eran Guillermo Lora y René Zavaleta, quizás los más importantes teóricos del siglo XX, pensaban que la democracia representativa o electoral en Bolivia no era posible, porque el país carecía de condiciones para lograrla. Sin embargo, pues se han equivocado. Y lo que sí se ha logrado convertir en una institución confiable es el voto. Luego, no la institución que recuenta los votos, pero sí en algo que lo que la gente confía definitivamente es en acudir a las urnas. Ese es un valor que de pronto por ahí no encuentras en otros países, ¿no es cierto? Los bolivianos confían en la institución, su voto. Sí, una de las, digamos, la cualidad y la esencia de la democracia, a diferencia de regímenes no democráticos, está justamente que es una democracia centrada en principios constitutivos como la soberanía popular, la representación política, el principio de la mayoría con representación de las minorías. Es decir, en democracia asumes que las urnas son la fuente de legitimidad de gobernantes y representantes, ¿no? No las armas, no los golpes de Estado, no el apellido, no el dinero, sino los votos, ¿no? Esa creo que es la cualidad que hace la diferencia entre un régimen democrático y regímenes no democráticos, ¿no? No basta declararlo, la democracia en su definición mínima es un conjunto de reglas, esas reglas tienen que expresarse en ejercicio, ¿no? Y tenemos que garantizar que hayan procesos electorales transparentes, plurales, competitivos, ojalá muy participativos. O sea, el proceso no de transición, sino de consolidación de la democracia tiene que ver justamente con eso, con cómo vamos ampliando y ejercitando procesos electorales con esas características. Y también implica un proceso de ampliación de la democracia, ¿no? En Bolivia, como mencionaba hace un momento, transitamos a la democracia conquistando el derecho a votar por un presidente, aparecía un congreso, pero no votábamos ni elegíamos a nadie más. Pero después empezamos a votar y elegir por alcaldes, por concejales, después con el proceso de descentralización autonómica empezamos a votar por gobernadores, por asambleístas departamentales, luego a reserva de la evaluación votamos por elecciones por autoridades judiciales, entonces hay un proceso de ampliación. Lo que quiero decir, y aquí hay una frase bonita de Boaventura, no es que la democracia representativa sea mala, el problema es que es poca, ¿no? O sea, es necesario ampliar, ir más allá de la representación política, y eso es lo que estamos haciendo en Bolivia, para pensar que democracia no es solo representación política, elecciones, voto individual, partidos políticos, sino también es participación ciudadana, es deliberación pública, es control social, es autogobierno, es libre determinación, lo que estamos asumiendo como demodiversidad en el país, como diferentes formas de democracia, ¿no? Pero en esencia, lo fundamental es asumir que el cambio de gobiernos es resultado de las urnas, ¿no? Y aquí hay un argumento que plantea Popper cuando le pregunta ¿por qué la democracia es superior a cualquier otro régimen de gobierno? Y ahí la respuesta es simple y contundente, irrebatible. Dice, porque es el único que permite cambiar gobernantes sin tener que acudir al costoso expediente de la sangre.
¿no? Es el único. Entonces creo que eso es lo fundamental. A partir de eso hay que construir, no es que hemos llegado al tope democrático yendo a votar, a partir de eso hay que construir espacios democráticos, participativos, deliberativos, creo que eso es fundamental y eso es en lo que deberíamos, ese es nuestro horizonte democrático, habrá que evaluar cuánto estamos avanzando en eso, ¿no? A ver, José Luis, tú eres experto en el tema del periodo de la democracia pactada, que como lo ha señalado Fernando, es del 85, digamos, hasta el 2003, ¿no? Es un periodo donde se ha tenido varias de estas cosas de las características que tú señalas ahorita, ¿no? Voto, la gente ha ido, ha participado, ha votado. Alternancia. Habían distintos presidentes, no se recurría, digamos, a procesos sangrientos para cambiar estos presidentes. Digamos que habría una plena democracia electoral, pero al mismo tiempo y paradójicamente era una democracia donde el pueblo boliviano no se sentía representado. Si era parte de, digamos, cuando ha habido la crisis entre el 2003 y el 2005, ¿no? Parte de la demanda de los estallidos sociales era evidentemente la agenda del 2003, que es el tema de constitución, pero necesito refundar un país en el que no me siento representado, donde los gobernantes no me miro en ellos, no son mis gobernantes. Tenías un Malcu que te decía, vamos a hablar de presidente a presidente, de esta Bolivia a esta otra Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, esas frases, digamos, que creo que nadie las va a olvidar, que decía Felipe Quispe, creo que marcan, ¿no? Retratan el país, digamos, en el que vivíamos, pero un país que tenía, digamos, los elementos democráticos estaban puestos ahí. Sí, en la formalidad yo no sé cuán plena puede ser esa democracia, porque había, para empezar, una gran brecha entre quienes estaban habilitados, o más bien tenían el potencial de votar porque eran mayores de 18 años, versus los que estaban habilitados para votar. Había una brecha gigante ahí porque no tenían ni derecho a la identidad, menos derecho al ejercicio de derechos políticos, ¿no? Pero a reserva de eso, creo que la democracia pactada, que digamos marca el modelo boliviano durante casi 2 décadas, tiene que ver con esa cualidad, yo lo planteo así, de ese sistema de partidos de pluralismo moderado que aprendió a pactar para formar coaliciones parlamentarias y de gobierno, que permitieron superar esto que en el régimen de la UDP fue conocido como el trauma de ingobernabilidad, ¿no? Hiperinflación más hiperconflicto asociado a que teníamos un gobierno con minoría en el Parlamento o con una mayoría opositora de NMNR que no le permitía decidir nada y bloqueaba. Entonces había una situación de bloqueo y parálisis institucional. Ese fue el aprendizaje. Ya en la democracia pactada, la condición de gobernabilidad era que el gobierno tenga mayoría, y como eran partidos que en esencia no ganaban elecciones y no las perdían, ninguno obtenía mayoría absoluta, pactaban entre ellos, a veces 2, 3, 4, a veces 5 más. La mega coalición de Banzer eran, no sé, 8 partidos, 8 fuerzas políticas. Pero el problema de la democracia pactada, que digo, en esencia es interesante, o sea, pactar, concertar con el otro, el presidencialismo parlamentarizado boliviano y llegar a acuerdos. El problema de la democracia pactada fue que se convirtió pronto en partidocracia, ¿no? O sea, se fue replegando sobre sí misma, y además de generar coaliciones, algunas promiscuas y contra natura, como, no sé, la coalición de Banzer con Paz Zamora, de NMNR, que cruzaron ríos de sangre. Además de generar ese tipo de coaliciones, se encerraron en la sola mayoría parlamentaria, o sea, garantizar la gobernabilidad sistémica, pero en las calles estaba pasando otra cosa, ¿no? Y eso tiene relación con que el proceso de transición a la democracia, no solo en Bolivia, sino en la región, estuvo casado, hay un matrimonio entre democracia y mercado, entre democracia representativa y neoliberalismo. La democracia pactada gestionó políticas de estabilización y de ajuste estructural que no necesariamente beneficiaban a la mayoría de la población. Entonces eso fue generando un proceso que ya advirtió el PNUD. Hay un triángulo perverso entre democracia, desigualdad y pobreza. O sea, la democracia, ¿cuáles son los niveles que puede tolerar de desigualdad y pobreza? Entonces llegó un momento en que, bueno, el 2003, Sánchez de Lozada tenía más de 2/3 en su alianza con el MIR y el NFR. Pero Oye, tuvo que huir en helicóptero porque no bastaba esos 2/3. Claro, porque no representaban, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, digamos, antes de irnos al corte, a propósito un poco de lo que ha dicho Fernando. Fernando habla de Jaime Paz como esta persona que también es parte, digamos, ¿no? Un personaje que representa, digamos, que representa, el giro, ¿no? El giro, etcétera. Pero
Ahí la pregunta, José Luis, muy cortito, un poco para hacer contrapunto, ¿cuánto daño tú crees que ese giro también le ha hecho luego a más adelante a la izquierda boliviana, ¿no es cierto? Porque claro, estas alianzas un poco contra natura, como las llamas tú, ¿no? Luego, bueno, a nombre de yo valido, ¿no? Luego viene un modelo económico que poco tiene que ver luego con los intereses de la gente o con lo que yo representaba, ¿no? Es decir, ahí cuánto daño estructural le hace estos giros pragmáticos, digamos, a la izquierda boliviana. Sí, hay las dos caras. Esta de que efectivamente Jaime Paz como que asumió que el tiempo histórico era del entronque histórico y que tenía que un poco viabilizar en un momento el gobierno terminó viabilizando el gobierno de Banzer, pero también se benefició de esas coaliciones contra natura porque siendo el tercero en una elección con 19% de los votos llega a la presidencia. O sea, ese era el tamaño de nuestra democracia pactada. Nosotros no elegíamos presidente, lo elegían en el Congreso, los actores políticos, ¿no? Yo soy más crítico. Yo creo que realmente los ríos de sangre que cruzaron en el 89 al aliarse MIR y ADN en el acuerdo patriótico fueron tremendamente dañinos en términos ideológicos, en términos principistas. Bueno, el resultado fue que hubo un gobierno de coalición y se mantuvo la estabilidad y continuaron. Pero yo me refería a Jaime Paz de la UDP, ¿no? Es decir, el líder de los marxistas independientes, primero, luego del MIR, que era un grupo que pretendía la insurrección armada, ¿no? Y que en el periodo de Banzer, junto con otros grupos de izquierda, se convence de que la democracia al principio podía ser un espacio para lograr otra cosa y después ya un fin. Pero un fin propio, ¿no? Un fin de la izquierda. Cuando la izquierda deja las armas, ¿no? y creo que Jaime Paz representa eso, aunque hay muchos otros, por supuesto, las dictaduras militares pierden su base de sustentación, incluyendo su base de sustentación internacional, que es Estados Unidos, ¿no? La Guerra Fría, el anticomunismo, les hacía que Estados Unidos apoyara a las dictaduras militares, ¿no? Cuando la izquierda se vuelve democrática, entonces queda completamente en offside el dictador, ¿no es cierto? Y por eso García Meza tiene tan poco éxito, ¿no? A eso me refería, no a lo que va a ser Jaime Paz hasta actualmente, porque bueno, es una historia muy compleja. Sí, no. Me voy a un corte, quédese con nosotros. Estamos hablando y haciendo un análisis de lo que ha significado estos 40 años con una interrupción de uno, ¿no?, de nuestra democracia. Quédese con nosotros. Volvemos a nuestro desacuerdo. Estamos hablando de la democracia. Mañana se cumplen, 10 de octubre, se cumplen 40 años del día que se recupera la democracia en Bolivia. Hemos hecho una suerte de balance de este proceso democrático y ahora quisiera que hablemos de los problemas y desafíos que no se han logrado superar en nuestra democracia y que amenazan, o que no se puede hablar de la amenaza de su continuidad. Y voy a empezar otra vez la ronda de la misma manera contigo, Fernando. Tú estudias el racismo, de hecho has publicado 2 libros en este último tiempo sobre el racismo. ¿Podemos hablar de una democracia racista? ¿Y cómo afecta el racismo a esa promesa democrática que es la sociedad de iguales, ¿no? Exactamente, Susana. Una sociedad moderna, democrática, es una sociedad que legalmente, en la costumbre, en las reglas informales, ¿no?, y en la moral es igualitaria, porque de otra manera no tendría sentido, ¿no es cierto? Es el gobierno de todos, por lo tanto el gobierno que requiere como base política previa la igualdad, ¿no? La igualdad ante la ley, la igualdad ante los derechos, etcétera. Pero en Bolivia, desgraciadamente, aunque esa igualdad está registrada legalmente, ¿no?, está en la Constitución y demás, no se expresa en las relaciones sociales, ¿no?, reales, en las verdaderas reglas de interrelación de los bolivianos, ¿no? Es diferente la sociedad, es una sociedad en la cual la mayor parte de los participantes no reconocen la igualdad del otro, ¿no?
Bueno, no tengo tiempo para explicar por qué funciona así. Es un proceso histórico de socialización, pero lo real es que en la interacción social, los bolivianos no reconocemos la igualdad de los otros. Pero alguien ¿no? te contestaría, Fernando, todos asistimos ese día a las urnas. Exacto, ¿no? Ese es justamente el doble nivel, ¿no? Porque por un lado en el voto sí hay igualdad y por eso nos encanta el voto. Esa es una posible explicación causal, ¿no? De que somos tan amantes del voto porque ahí sí somos iguales, ¿no? Solo ahí. Pero en la vida cotidiana no, ¿no? En la vida económica no. Y más bien de lo que se trata en la vida social boliviana es de desigualar, ¿no? Porque esa desigualación te da prestigio, te da identidad, te da poder, ¿no? Se trata de desigualar al otro, ¿no? Y eso es el racismo. Desigualar es racismo, ¿no es cierto? Es decir, sobre todo se desiguala en Bolivia a quienes son descendientes indígenas, a quienes tienen un idioma que no es el español como básico, en fin, que no dominan la cultura eurocentrista, etcétera. Entonces, ellos son constantemente desigualados por parte de la sociedad. Y cuando ocurre eso, entonces hay efectos políticos bastante graves, desconfianza, ¿no? Incapacidad de coordinación, de cooperación. Luego, por supuesto, no existen instituciones, porque las instituciones tienen que estar basadas en los derechos, ¿no? En las expectativas de derechos y en las normas reales, ¿no? Si las normas informales son diferentes que las normas reales, las instituciones quiebran, ¿no? Y todo esto trae un conjunto de problemas que están lastrando nuestra democracia. Por ejemplo, el caudillismo, ¿no? El caudillismo es una respuesta a esta falta de institucionalidad. En fin, entonces, el hecho de que haya racismo en Bolivia y que el racismo sea estructural también, porque se expresa sistemáticamente a través de las generaciones en una propensión a que los descendientes indígenas tengan menos posibilidades económicas, menos educación, en fin, ¿no? Más pobreza y demás. Todo esto complica la idea esta de una democracia igualitaria. Entonces tenemos una sociedad con una igualdad bloqueada, por lo tanto una democracia imperfecta y yo diría que inmoral, ¿no? ¿Existe la democracia racista? Sí, la nuestra es una democracia racista y es inmoral porque no es igualitaria. A ver, Claudia, podríamos hablar un montón, Fernando, porque podría preguntarte si crees o no que el Estado plurinacional, o por qué no ha podido el Estado plurinacional, de todas maneras, resolver esto que planteas, pero voy a pasar a Claudia, si nos queda tiempo lo contestas. Otro problema vigente es el regionalismo. Voy a aprovechar aquí que tengo tarijeño y Camba, pero le voy a preguntar a la Camba, ¿no? Por razones también de cliché y obvias, porque no. Y eso a lo largo de la historia de nuestra democracia, al comienzo con Siles y los diferentes momentos posteriores, la decisión mayoritaria del país, que se traducía en un determinado gobierno, ha sido siempre cuestionada por luego las élites regionales, que no se sienten complacidas con que esto sea así. Siempre hay apuntes, etcétera, el momento que suceden posterior a las elecciones. Generalmente este cuestionamiento se traduce en mayores cantidades de demandas de descentralización. Ya estamos nuevamente otra vez en federalismo, ¿no es cierto? Autonomía y ahora otra vez federalismo, ¿no? Pero en el 2019 creo que esto, digamos, se expresaba con mayor claridad, ¿no? Porque estas, de pronto, demandas regionales, ¿no? O de mayor regionalistas, si tú quieres, ¿no? Han atacado directamente al poder, ¿no? Le tenemos que contar a la gente lo que ha sucedido. ¿Ves alguna salida? ¿Ves que existe la posibilidad de que nuestro país se comporte de distinta manera? Y del 2006 al 2008 también, ¿no? Y del 2006 al 2008 también, ahí, y del 2009 una cosa así. Y alrededor de la Revolución Nacional también, ¿no? Hubo toda una corriente reivindicatoria de lo regional. El tema es que en estos liderazgos, digamos, en estos liderazgos de las élites,
por fuera del centro, el regionalismo es como la base de sustento, ¿no? No solamente a nivel discursivo, sino en la razón misma de la construcción de esos liderazgos, vemos al pensamiento regionalista como la base y la razón de ser de esos liderazgos, ¿no? Y también, si tú revisas la historia, se puede comprobar de manera muy fácil que cuando desde el nivel nacional se logra articular un impulso renovador, modernizante, democratizante, esas élites regionales, sobre la base del discurso chauvinista de la región, construyen la oposición a ese impulso modernizante y democratizante. Lo hemos vivido alrededor de la reforma agraria, por ejemplo, pero también más recientemente alrededor de la exigencia de renuncia de Goni, ¿no es cierto? Y también cuando Evo Morales asume el poder. Entonces, yo pienso, ¿cómo podemos superar esto? No creo que se pueda superar, pero sí gestionar. Y ahí se ha visto, por ejemplo, que lo primero que tienes que hacer es conocer al otro, ¿no? Para que deje de ser otro. Tienes que conocerlo, tienes que ir a su casa, visitarlo, conocer cómo vive, cómo se llama, cuáles son sus sueños, qué es lo que está pensando, quiénes mandan y quiénes no mandan en esa casa. Me parece que el Estado plurinacional ahí ha tenido un avance que hasta cierto momento fue muy importante en el sentido de que el Estado empezó a estar presente en todas las regiones, en todos los territorios y en todos los departamentos, ¿no? Entonces la presencia estatal de por sí, digamos que debilita esa razón regionalista, pero al igual que con el racismo, este discurso, este pensamiento, digamos, regionalista y el pensamiento o la lógica racista se sustentan más que en la fuerza de los hechos, se sustentan en una subjetividad terca que se resiste a cualquier cambio. Es decir, a una persona que piensa que Santa Cruz se ha hecho sola, que los cambas son una raza superior y bendita, no los vas a poder convencer con datos de la realidad. No lo vas a poder convencer mostrándoles tantos millones invirtió el país en Santa Cruz en estos años, de este modo se benefició el departamento, porque es un discurso subjetivamente construido, es un discurso de identidad muy emocional, ¿no es cierto? Y en la medida en que esa emocionalidad empieza a ser azuzada para que crezca como espuma, es imparable. Y ese es el tema del pensamiento, de la lógica, digamos, regionalista y de la lógica racista también. No es un discurso racional, es subjetivo, es emocional y por lo tanto no solo basta ahí las estrategias económicas o las estrategias de ocupación del territorio, sino que también debemos poder construir una vez más una cierta revolución cultural que plantee una alternativa a ese modo de construcción de la región. Uy, qué... bueno, le has dado una receta y una tarea muy grande a quienes les toca hacer esto, Claudia, ¿no? A ver, José Luis, voy a ir finalizando el bloque contigo y haciéndote una pregunta que ya no solamente vamos a hablar de Bolivia, sino en todo el mundo, en todas las democracias del mundo. Se han permitido el surgimiento y el fortalecimiento también, ¿no? Porque la democracia ha sido de alguna manera la escalera para el fortalecimiento de grupos de extrema derecha, ¿no? Que no necesariamente hoy día te plantean o no verbalizan, por lo menos abiertamente, plantearte la suspensión de la democracia, ¿no? Bueno, aunque no ha faltado el que lo ha dicho, pero en general, digamos, no se atreven a tanto, pero sin embargo cuestionan todos los mecanismos de la democracia, cuestionan el voto, cuestionan los tribunales, cada que suceden las elecciones advierten que va a haber fraude si ganan, no, es decir, todo el tiempo están atacando todos aquellos mecanismos, digamos, que hacen la concreción, si tú quieres, de la democracia, ¿no? Y luego tienes así como el surgimiento y eso en democracia, ¿no? De una Meloni que se declara admiradora de Mussolini. Tienes un Bolsonaro,
el presidente democrático de Brasil, ¿no es cierto?, que hace una alabanza pública y repetida a los golpistas brasileros. Tienes una Fujimori que permanentemente y sostenidamente, lo hemos visto, ha intentado invalidar la elección de Pedro Castillo, poniendo dudas sobre si realmente había obtenido la cantidad de votos. Aquí mismo lo hemos visto, ¿no? Grupos radicales, ¿no?, que estaban en la puerta de los cuarteles, luego sucedidas las elecciones en el 2020, y que de pronto están circulando en medios de comunicación y que los jefes de sus partidos políticos, a pesar de tener cierto tipo de información privilegiada que de pronto no tiene la gente y toda esta cuestión, como es el caso de Comunidad Ciudadana, no desautorizan el hecho de que haya personas de propios partidos que cuestionen la legitimidad de el gobierno de Arce, pensando permanentemente que ese resultado es producto de una trampa, ¿no? Entonces, en ese contexto, la democracia, la credibilidad de la democracia en la región ha ido cayendo, lo hemos visto en la cápsula de inicio del programa, ¿no es cierto? Un latinobarómetro que te habla de un 53% de credibilidad de la democracia en el país, por debajo del 50% en la región, ¿no? Luego aparecen en la región otros líderes tipo Bukele, que te suspenden la capacidad de crítica. Hoy día mismo Bukele ha declarado que, no hoy día, el viernes pasado ha declarado que va a ser candidato a pesar de que no se puede según normativa. Tienes un Ortega que, bueno, que ha hecho lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, en esos, con todos estos elementos que te señalo, ¿cómo crees que vaya a resistir, si vos quieres, la democracia en América Latina? Lo primero que habría que decir es que la historia nos ha demostrado de mala manera, que la democracia y los derechos humanos no son bienes irreversibles. Puede haber marcha atrás. Es una alerta que tenemos que tomar en cuenta. Y ahí están los dos datos del Latinobarómetro. Cada vez más latinoamericanos y latinoamericanas piensan que en ciertas circunstancias preferirían un gobierno autoritario a un gobierno democrático, o que les da lo mismo un gobierno democrático o un gobierno autoritario. Todavía sigue siendo mayoría la gente que prefiere un gobierno democrático o un gobierno autoritario, pero hay un colchón, un bolsón grande que dice, bueno, en ciertas circunstancias no estaría mal o estaría bien, ¿no? Segundo dato, es mayoritario, más de 2/3 de los latinoamericanos creen o están insatisfechos con el desempeño y con los resultados de la democracia. Es decir, hay un creciente malestar y desencanto con la democracia, ¿no? Entonces, son datos críticos para América Latina, con variaciones, por supuesto, pero que tienen que ver con una asociación que se hace en la ciudadanía de la democracia, no solo como conjunto de procedimientos. Podemos tener una elección impecable, pero una cosa es ser elegido democráticamente y otra, a veces muy distinta, es gobernar democráticamente, primero. Y segundo, ¿cuáles son los resultados que nos está dando la democracia? Porque se suele asociar la democracia no solo al voto, sino a pobreza y desigualdad, a inseguridad, a corrupción, a narcotráfico, a los problemas estructurales, al racismo. A los problemas estructurales se culpa a la democracia por eso. La transición fue eso, ¿no? La democracia tenía que solucionar una crisis económica. ¿Por qué? O sí, no sé, habrá que discutirlo. Pero, más allá del procedimiento, el gran riesgo es que de eso se están bebiendo y se están nutriendo discursos y mensajes de miedo, de odio, miedo al migrante, miedo a, no sé, a la mujer que llega a un espacio de poder, miedo al indígena que reivindica derechos. Y claro, es preocupante porque hoy mismo en Europa, en promedio, ya hay un 17% que está votando por la ultraderecha. Casi 1 de cada 5 europeos están votando por la ultraderecha. Ya hay gobiernos como en Italia, Suecia, que ya la extrema derecha ha ganado. Y el gran problema es que tú lo mencionabas, que la ultraderecha va a ser democrática en tanto le sea útil. Si las democracias no les sirven, no va a tener ningún problema en destruir la democracia, ¿no? Los 3 grandes sistemas de dominación en el mundo, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, se llevan muy mal con la democracia. Y si no les es funcional, no van a tener problema en destruirla. Entonces yo creo que el gran desafío está en que necesitamos demócratas que no asuman que la democracia está ahí y que va a seguir 40 años, otros 40 años.
No, hay tentaciones de regresión autoritaria, hay riesgos de terminar con la democracia, entonces creo que necesitamos defender la democracia activamente. Creo que ese es el gran desafío que tenemos. Y en Bolivia eso no es mirar hacia atrás, sino es mirar hacia adelante. Si al final me das 2 minutos, quiero diseñar, trazar el horizonte intercultural y paritario que tendríamos que asumir. Me tengo que ir un corte, que deseo volvemos a las conclusiones de este desacuerdo interesantísimo. Hemos evaluado estos últimos 40 años. Volvemos ya a las conclusiones de nuestro desacuerdo. Le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche. Muy interesante este programa. Fernando, conclusión, tienes un tiempo para despedirte, básicamente. Bueno, chao. Concuerdo con José Luis, hay que luchar por la democracia y hay que luchar por la democracia, luchando contra el racismo a través del Estado plurinacional y más allá del Estado plurinacional. Claudia. Esta aparente decepción de la gente, de los pueblos con la democracia, tiene que ser también vista desde el desempeño del capital para definir las elecciones democráticas de un país y desde el rol de los medios de comunicación como agentes fascistas que generan odio en la población. La deuda democrática de nuestro país es con los pueblos indígenas y las autonomías indígenas y con las mujeres. Gracias, Claudia. José Luis. Bueno, mañana van a haber muchos actos de festejo, de celebración de los 40 años de democracia y está bien, hay que hacer ese balance largo, no es poco, 40 años está muy bien. Pero yo creo que también deberíamos mirar el horizonte. Creo que el gran salto democrático que hemos dado en Bolivia es asumir que no estamos hablando de la democracia, sino de las democracias en plural. Es decir, asumir el principio de demodiversidad, que no hay un modelo único y hegemónico de democracia al cual llegar o parecerse, sino diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas en interacción y en disputa. Es la idea de democracia intercultural. Y segundo, que no podemos hablar de democracia si no garantizamos igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tanto en el espacio político, público-político, como en el ámbito privado. Entonces, el horizonte en Bolivia de democracia intercultural y democracia paritaria creo que es el que nos va a permitir enfrentar estas situaciones de crisis, estas tentaciones autoritarias, estos problemas de la democracia, pequeños o grandes problemas, que ojalá nos permitan de aquí a otros 40 años decir, bueno, tenemos una democracia no solo electoral, autogenaria o consolidada, sino tenemos una democracia intercultural, una democracia paritaria, con igualdad, sin racismo, sin discriminación, sin violencia contra las mujeres. Así sea, creo que es el deseo de todos nosotros en el tema de lo que significa la democracia. Es una democracia que está en construcción y, por supuesto, la respuesta a cualquier intento de ataque a la democracia es con más democracia, es la única fórmula. Mañana recordamos 40 años de la recuperación de la democracia con un espacio breve, por suerte, pero acá estamos. Buenas noches.